consideran una burla la decisión del incremento salarial decretado por el presidente del Humanismo Cristiano, en donde según la dirigencia sindical se ha estado beneficiando a los empresarios, ya que no se está dando el porcentaje solicitado, ya que un 7% es muy paupérrimo para la realidad económica que vive el pueblo hondureño. No, ellos están felices, ¿verdad? Hay que reconocer, ellos están felices porque aquí se ha violentado la ley. La microempresa queda excluida de esto. Yo creo que todos los trabajadores en Honduras tenemos derecho. La ley dice que somos iguales, entre comillas, ¿verdad? A estos trabajadores, al igual que a los trabajadores, la canasta básica no nos la van a dar a menos que el resto de trabajadores. El alto costo de la canasta básica familiar para lo aumentado se queda corto, ya que aseguran no es lo suficiente para equiparar con los precios del mercado nacional. En ese sentido, no existe una compensación en ese ajuste salarial, es decir, que se ha violentado la ley del salario mínimo, porque habla de que la aplicación tiene que ser a partir del 1 de enero y no en el mes de la aprobación o publicación del decreto. Lo importante es mantener empleos, lo importante es buscar el crecimiento económico y lo importante también es buscar cómo ampliamos esa gran masa laboral, que creo que es lo importante. El presidente fijó un salario de enero a 31 de agosto, ¿verdad? Y marca el 1 de septiembre en adelante que se aplica un nuevo aumento como tal. Entonces no se trata ni de tomarle el pelo a nadie, ni mucho menos jugar con términos ni con vocablos en este tipo de cosas. Para los obreros, el ajuste salarial debió ser igual o mayor al 9%, que actualmente refleja como índice de inflación hasta el mes de diciembre, por lo que al no estar satisfechos anuncian fuertes movilizaciones para la presente semana y agudizando acciones en caso de no mejorar el gobierno la propuesta desde su óptica, ya que este decreto no ha sido consensuado con ninguno de los sectores de la dirigencia obrera. Para Noticiero Universal. Bueno, teníamos algunas posiciones por parte de los trabajadores. Como habíamos mencionado, el día ya se va a seguir debatiendo la ley de empleo temporal o anticrisis. Y bueno, tenemos una llamada. Él es el diputado Ricardo Díaz Aceituno, diputado de Francisco Morazán por el Partido Nacional, que nos va a hablar un poco al respecto. Aló, buenos días. Buenos días, don Marvin. Un placer saludarlo. Es correcto, el día de hoy se presentará en seno del Congreso Nacional en segundo debate lo que es la ley de empleo temporal. Y es que el presidente del Congreso se ha comprometido en que esta ley se va a debatir en 3 debates. Y el día de hoy se presentará en segundo debate y el día de mañana, si Dios así lo permite, se estará aprobando el tercer y último debate de esta ley. Sí le quiero informar de que hemos estado junto al mismo presidente del Congreso y a diferentes comisiones especiales que el presidente ha nombrado, socializando lo que es esta ley con diferentes sectores. Nos hemos reunido con jóvenes universitarios, tanto de las universidades públicas como privadas. También nos hemos reunido con sectores de personas discapacitadas, con personas de la tercera edad. Nos hemos reunido con los 3 sectores obreros también y con otros sectores que están interesados en que esta ley entre en vigencia lo más pronto posible. Pero bueno, ¿y la posición del otro sector de obreros que está en contra de la aprobación de esta ley, han logrado tener algún acercamiento con ellos? Es correcto, nosotros nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones, con las 3 centrales obreras. 2 de ellas, su preocupación es lo que es la sindicalización. Se ha pedido por parte de ellos una opinión a la OIT, que por donde ellos se rigen, y estamos estudiando en ese sentido cómo es el análisis en función de que las personas no queden desprotegidas a la hora de entrar a su empleo por hora. Pero es algo importante, y nosotros se lo hemos planteado a ellos. Yo sé que estas organizaciones están fortalecidas a través de personas que tienen trabajo, pero esta ley viene a apoyar a las personas que no tienen trabajo, a esas personas que en este momento están vulnerables en función a un ingreso. Y nos reuníamos con unos jóvenes universitarios la semana pasada y un muchacho nos decía, él siendo de un departamento lejano de Tegucigalpa, que ellos vienen a estudiar aquí, pero no pueden obtener un trabajo permanente porque están estudiando, pero tampoco sus padres pueden tener la capacidad de sostenerlos aquí permanentemente. Entonces,
esta gente necesita esa ley para empezar a trabajar, para generar un poquito de ingresos y para poder culminar sus estudios. Y la ley, en función a las solicitudes que han hecho las centrales obreras, también ha recibido sus modificaciones, la tal cual la hora será calculada en base al salario mínimo más un 15%, pensando en que ese 15% podría ser la compensación de un 14º mes o la compensación de un 13º mes, que al final le beneficiará a la persona que está recibiendo este salario. Bueno, y hay otros factores importantes. Sí. Dígame, Iván. Solo quería saber, por último, para finalizar su intervención, bueno, ya la ley prácticamente se va a aprobar en el Congreso Nacional, eso va a ser prácticamente un hecho, pero ya una vez aprobada la ley también tiene que existir la voluntad de la empresa privada para abrir las vacantes para las personas que vayan a contratarse de manera temporal y también, por ejemplo, las personas de la tercera edad. ¿Hay algún compromiso que hayan tenido con el Congreso Nacional, la empresa privada, para que se abra la oportunidad a estas personas? Pues nos hemos reunido con ellos también, y disculpe que no se lo mencioné anteriormente, pero sí hay factores importantes con lo que usted dice y son términos interesantes de analizar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros en nuestro país dependemos mucho de lo que son las remesas, y más de uno de nosotros como hondureños tenemos un pariente trabajando fuera del país, y estos parientes trabajan en diferentes lugares con 3, 4 trabajos, pero lo hacen por hora, y ha funcionado, y necesitamos, y la empresa privada lo sabe, que hay empresas que quieren venir a invertir al país, pero que necesitan que esté en la regulación y la normativa o las leyes que les permita a ellos manejar los mismos tipos de trabajo que manejan en sus países. Y con respecto a lo que usted decía, es interesante darnos cuenta que sí hay sectores interesados fuertemente en que nosotros aprobemos esta ley, porque se beneficiarían de forma directa, inmediata, de 250 a 300.000 empleos. Y ahorita en Navidad usted lo va a ver, cuántas personas o cuántos negocios formales e informales en este momento, en temporada de Navidad, requieren el servicio de personas que lo hagan por hora en tiendas, en zapaterías o en otro tipo de lugares que están dispuestos a que inmediatamente entre esta ley, empezar a contratar personas por el tiempo que lo necesiten, porque también para ellos es perjudicial contratar personas por 8 horas más tiempo extra, sabiendo que tal vez solo lo ocupan 3, 4 horas dependiendo la hora, el día, como puede ser un sábado y un domingo en esta temporada de Navidad. Bueno, agradecemos mucho a Ricardo Díaz Aceituno, diputado del Partido Nacional. Agradecemos mucho, que tengan feliz día. Gracias. Y éxitos en la sesión ahí en el Congreso. Gracias a usted, le agradezco mucho. Gracias. Bueno, regresando aquí al estudio, tenemos al distinguido y honorable diputado Augusto Cruz Asensio, diputado de la Democracia Cristiana, con el cual pues vamos a analizar más las profundidades sobre esta ley y otros temas que se van a seguir abordando en la agenda legislativa dentro del Congreso Nacional. Muy buenos días, señor diputado. Muy buenos días, abogado Marvin Espinal. Como siempre, un placer estar con usted para compartir con su público los temas de interés nacional. Muchas gracias. Escuchamos la intervención de Ricardo Díaz Aceituno. Vemos de que, bueno, sí, es cierto, tradicionalmente en la época navideña que se acerca, muchas contrataciones en las tiendas, ya que es una temporada alta para ellos, para las ventas. Esta ley prácticamente sería un término entre estar desempleado y tener un empleo con todo lo que le da y toda la protección que le da el Código del Trabajo. ¿Cómo mira esta ley? Se especula, se dice que va a ser aprobada por un 40%, que va a ser el límite que le va a tener a la empresa privada para contratar personal temporal, también un salario que va a ser en base al salario mínimo, la hora, en base al salario mínimo, y en vez de tener las vacaciones, el aguinaldo y todos estos beneficios, se le va a dar un 15% extra por cada hora de pago. Bien, yo debo de decir que seguramente algunos de los honorables diputados y diputadas que apoyan esta iniciativa muy probablemente tengan muy buenas intenciones. No siento que en el Congreso Nacional exista la voluntad de perjudicar a los trabajadores o a sectores determinados de la hondureñidad. Posiblemente el tema sea cuestión de óptica, desde donde yo veo los acontecimientos y las propuestas que en el país se hacen.
Vamos a hablar un poco, digamos, separado varios temas en uno solo. En época de Navidad, en Tegucigalpa, en Comayagüela y en todas las ciudades más importantes del país donde se genera alguna actividad de comercio, es ya tradicional que se emplean a personas en forma temporal. Es ya tradicional que hay jóvenes que estudian en colegios o en las mismas universidades y que aspiran a trabajar en forma temporal para hacerse sus centavitos y hacerse lo suficiente para poder comprar los estrenos, dicen los jóvenes. Bueno, pero para eso usted no ha necesitado una ley hasta ahorita. Yo contrato a un albañil para que me repare algunos problemas en mi casa de albañilería. Ese trabajo a ese albañil le va a tardar 1 mes y medio, o va a cobrarme por hora, como decimos en ese lenguaje que se utiliza en ese tema de la construcción. Eso es un trabajo temporal. Yo no necesito hoy ninguna ley para que yo pueda emplear a un albañil y me repare mi casa. Si yo necesito los servicios profesionales de un abogado por una temporada que me represente en X situación, yo no necesito ninguna ley para contratar a ese profesional del derecho. Hago un convenio entre él y yo. Esto es lo que requiero de sus servicios profesionales y usted me dice, esto es lo que requiero por pago de venta de servicios profesionales. Si yo necesito una enfermera para que me atienda a un paciente desde las 7 de la noche a las 10 de la noche, de hecho, hay muchas enfermeras que hacen ese trabajo, yo no necesito hasta este momento una ley para poderlo hacer. Si los empresarios en este país y el gobierno tuviera de verdad más sensibilidad humana, no necesitan una ley para contratar a personas de la tercera edad o personas discapacitadas para ser contratadas en horas. Ustedes lo hubieran hecho. No debe de ser por una ley, debe de ser por asunto de conciencia y de compromiso con el país, que ese es uno de los temas del cual más alejados estamos muchos en Honduras. Estamos muchos en Honduras ubicados en distintos sectores. Como podemos ver, hasta hoy en este país no existe una prohibición para poder contratar a un empleado en forma temporal. Entonces, esa es una parte del tema. Y la pregunta que surge es, si no existe una prohibición, ¿por qué una ley? Veo yo la segunda parte del tema. Por supuesto, aquí solo se quiere magnificar y solo se quiere reflejar que estamos apoyando a la juventud. No, pues si es que ahora mismo todos los empresarios pueden contratar a jóvenes, a personas de la tercera edad, a discapacitados, y que se los prohíbe. Solo se los prohíbe la restricción de socialmente no ser responsables con estos trabajadores, cualquiera que sea su categoría. El otro tema es que aquí mismo, dentro de este tema, el otro punto es el siguiente. Usted quiere producir zapatos, necesita producir zapatos. Para producir zapatos usted necesita dos cosas. Necesita capital humano y capital de inversión. Si usted no tiene dinero, no puede producir zapatos, pero es que también puede tener mucho dinero, pero si no tiene trabajadores, igualmente tampoco va a producir zapatos. Esto significa que la empresa privada, para producir, crecer y desarrollarse, necesita de mano de obra, necesita de empleados, de trabajadores, para que hagan producir estas empresas. Tampoco es que le están haciendo un favor a nadie, contratando a alguien temporal o en forma permanente. Usted me contrata a mí para que yo me desempeñe en una función y en el fondo usted no me está haciendo un favor, me está pagando los servicios que yo le presto en mi campo de profesional o en mi campo de obrero. Tampoco se trata de que a los trabajadores les están haciendo un gran favor y que es una gran contribución al país. Yo entiendo que la empresa privada en Honduras es importante para desarrollar
Consideran una burla la decisión del incremento salarial decretado por el presidente del Humanismo Cristiano, en donde según la dirigencia sindical se ha estado beneficiando a los empresarios, ya que no se está dando el porcentaje solicitado, ya que un 7% es muy paupérrimo para la realidad económica que vive el pueblo hondureño. No, ellos están felices, ¿verdad? Hay que reconocer ellos están felices. Mantener empleos, lo importante es buscar el crecimiento económico y lo importante también es buscar cómo ampliamos esa gran masa laboral, que creo que es lo importante. El presidente fijó un salario de enero a 31 de agosto, ¿verdad? Y marca el 1 de septiembre en adelante que se aplica un nuevo. Ya que aseguran no es lo suficiente para equiparar con los precios del mercado nacional. En ese sentido, no existe una compensación en ese ajuste salarial, es decir, que se ha violentado la ley del salario mínimo, porque habla de que la aplicación tiene que ser a partir del 1 de enero y no en el mes de la aprobación o publicación del decreto. Lo importante es un nuevo aumento como tal. Entonces no se trata ni de tomarle el pelo a nadie, ni mucho menos jugar con términos, ni con vocablos en este tipo de cosas. Para los obreros, el ajuste salarial debió ser igual o mayor al 9%, que actualmente refleja como índice de inflación hasta el mes de diciembre, por lo que al no estar satisfechos anuncian fuerte que aquí se ha violentado la ley. La microempresa queda excluida de esto. Yo creo que todos los trabajadores en Honduras tenemos derecho. La ley dice que somos iguales, entre comillas, ¿verdad? A estos trabajadores, al igual que a los trabajadores, la canasta básica no nos la van a dar a menos que el resto de trabajadores. El alto costo de la canasta básica familiar para lo aumentado se queda corto.